Que el Señor les bendiga grandemente. Carta a los Filipenses, ya número 5. ¿Cuánto hemos sacado de, de solo un versículo prácticamente? Y, y esto es la ventaja de predicar expositivamente e introducirnos a fondo en la palabra de Dios. Yo le he titulado a esta enseñanza una iglesia bíblicamente constituida. En esta enseñanza queremos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que podamos aprender, que podamos fijarnos, que podamos ver a una iglesia bíblica, una iglesia local donde tú te congregas, bíblicamente constituida. Sabemos que el apóstol Pablo anduvo en sus viajes misioneros estableciendo iglesias locales por toda Asia, Macedonia y otros lugares. Y él, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, establecía no solo iglesias, sino también el grupo de personas quienes iban a administrar estas iglesias. Acordémonos que ya el fundamento fue puesto, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y de los profetas, dice, de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como el último profeta que fue Juan, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí no hay que andar inventando el abuelada, como dice el dicho. Ya el fundamento ya fue puesto, ya está puesto. El fundamento solo se pone una vez. Y todos los constructores, los ingenieros, saben eso. El fundamento, el cimiento, solo se pone una vez y ya fue puesto en la Biblia. Y el fundamento ya es la Biblia, donde allí se va a ir poniendo piedra sobre piedra, edificando los unos a los otros. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ese es el fundamento, esa es la piedra angular. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñó. Dice el apóstol Juan, al final del Evangelio de Juan, de que si se escribiera, dice, todo lo que Jesucristo enseñó y dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. No cabrían, pero Dios dejó su palabra, los 66 libros de la Biblia, como fundamento, como nuestra regla de fe y conducta, los cuales los apóstoles fueron los que siguieron las enseñanzas de Jesús. Los 12 en aquella época vinieron edificando, vinieron enseñando a otras generaciones, apóstoles que cuando murieron todos, que el último fue el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, quedaron los padres apostólicos dando estas enseñanzas, o sea que fueron discípulos de los apóstoles, ya no apóstoles, sino discípulos de los apóstoles directamente. Podemos mencionar algunos: Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Pedro; Bernabé, discípulo del apóstol Pablo. También entraría Timoteo.
Policarpo y Papías, discípulos del apóstol Juan, todos edificando sobre el fundamento de los 12 apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo mismo. Un libro muy recomendado que, si Dios quiere, vamos a empezar a leer, es la Didaché. Muy recomendado. Ahora, con todo esto, vamos a exponer muchas malas costumbres que pasan en las iglesias, aquí en Nicaragua, en latinoamericanas también, y que podamos al final reflexionar y darle más importancia a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Primero, el orden eclesiástico que hay en una iglesia local, cómo son establecidos y cuáles son los requisitos que deben de tener a la luz de las Escrituras. Esto hablando de los obispos y diáconos. También en este orden vamos a descartar los ministerios que ya no están vigentes, los cuales son los profetas y los apóstoles. El último profeta fue Juan, según la Biblia. Lucas 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Los apóstoles, solo hay 12 apóstoles constituidos por el propio Jesucristo. En Apocalipsis, allá en el capítulo 21, va a hablar de 12 cimientos en la Nueva Jerusalén, que estos cimientos son los 12 apóstoles. Entonces, dicho esto, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2, que todavía estamos en este versículo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En general, ¿qué vemos en este pasaje? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué podemos sacar allí? ¿Qué podemos ver? ¿Cuáles son las personas mencionadas en este capítulo, en estos 2 versículos? Podemos ver una iglesia local, Filipos. Podemos ver a santos en Cristo Jesús, creyentes. Podemos ver a obispos, que son pastores, ancianos, presbíteros. Podemos ver a diáconos, que son servidores en una iglesia local. Todo esto encierra una iglesia local. Todas estas personas, todos estos personajes están dentro de una iglesia local. ¿Qué es lo que nos menciona este pasaje? Bueno, como ya dijimos, profetas y apóstoles. Tampoco mencionan copastores, como muchas iglesias tienen. Tampoco mencionan primer diácono, segundo diácono, tercer diácono, como que si entre los servidores hay jerarquía. No nos mencionan. No mencionan a arzobispos, papas, sacerdotes como oficio, monjes, etc. No los mencionan. Entonces, si Pablo aquí no menciona todos estos sobrenombres que son inventos de hombres, ¿por qué los ponen? Los ponen porque son doctrinas de hombres, tradiciones, oficios que por quedar bien los ponen. Ahora hay hasta pastores de jóvenes, presidente de no sé qué, líder de alabanza, líder de danza. De verdad que la iglesia ha llegado a un punto donde ya no saben ni qué inventar. Decía pastores reconocidos de que si utilizamos medios carnales para atraer hombres,
se estarán metiendo o estarán ingresando hombres carnales a las iglesias. No podemos inventar. Pablo es claro al saludar a la iglesia en Filipo, a los santos, con sus obispos y diáconos. Nada más. Nada más. Dice, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dicho esto, en una iglesia local bíblicamente constituida hay creyentes, hay pastores y diáconos. Nada más. Nada más. ¿Cómo son establecidos o quién los pone? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo en Éfeso, diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores o ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién pone pastores, obispo o anciano? Aquí dice la Escritura que es el Espíritu Santo. Otro pasaje bíblico, Hechos capítulo 13, versículo 23. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Teniendo comunión y estando atento a la voz de Dios, el Espíritu Santo les dará el conocimiento a los líderes que están para establecer nuevos pastores, obispos o ancianos. También 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, dice, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es un anciano, un pastor, un obispo, es un líder, es el mismo. En el caso de Timoteo, pastor joven, que él no se puso solo en una iglesia, o tuvo un sueño, una revelación. No, todos coinciden de que Pablo, el apóstol Pablo, fue quien ordenó a Timoteo como pastor, guiado siempre por el Espíritu Santo. Los pastores son escogidos de la masa de creyentes en las iglesias locales. ¿Saben por qué? Porque todos los conocen, todos miran el testimonio de que tiene ese creyente que anhela ser pastor. Tienen comunión con él, miran sus cualidades, sus capacidades. También el llamado a pastorear lo da el Señor, lo da Dios. Vemos al mismo apóstol Pablo, que fue el Señor Jesucristo quien lo llamó. El aspirante al pastorado debe anhelar el ministerio, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Debe de tener una serie de requisitos, el 99% vinculado a su carácter y el 1% al don que Dios le ha dado. Añadiendo a lo que dijimos de que pastores salen de la masa, de la misma iglesia local. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice la Biblia, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quiénes constituyeron ancianos? Pablo y Bernabé, otros líderes. ¿Dónde? En Listra, Iconio y Antioquía, iglesias que estaban constituidas en esas ciudades. ¿Cómo? Orando y ayunando, siempre con la dirección del Espíritu Santo. Lo sacaron de la calle, lo sacaron de un hospital. ¿Dónde?
¿Dónde sacaron estas personas y los constituyeron ancianos? Lo tomaron de una serie de personas que habían creído en Jesucristo y se habían hecho discípulos de Cristo, o sea, de cada iglesia. Pero es un tema muy delicado. Incluso Pablo le dice a Timoteo que no imponga con ligereza las manos a las personas. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo te rogué que te quedase en Éfeso? Le dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ten cuidado, Timoteo, con los que, queriendo ser maestros, o ya estaban enseñando en las iglesias, predican otra cosa. Ten cuidado, te lo suplico, le dice Pablo a Timoteo, que no enseñen diferente doctrina, que no confundan a las ovejas del Señor. Más adelante igual le va a exhortar también en el capítulo 5, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Igual a Tito le exhorta, en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea que la cosa no es, a ver, vos me gustás para que vos pastorees esta iglesia y ya. La cosa no es, a ver, vos me caes bien y te vamos a poner como pastor y ya. O la cosa no es, vos diezmás, vos das una considerable cantidad de dinero a la iglesia, a vos te vamos a poner de pastor y ya. Por favor, lo que tal hacen, arrepiéntanse de verdad de esto. No impongas con ligereza las manos a ninguno, le dice Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es muy cuidadoso con esto y le manda una serie de requisitos a Timoteo junto con Tito para que ellos sean guiados por el Espíritu Santo y tengan el estándar de Dios para un pastor. Las cartas pastorales del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, nos hablan un poquito más de eso. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Este es el estándar de Dios para un pastor. No puede hacerle falta a ninguno de estas características, de estos requisitos. Porque si incumple con uno, no va a ser aprobado por Dios. No puede salir aplazado en uno y cumplir los demás. Tiene que ser de una sola pieza. Irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable, tranquilo. No debe ser borracho, no violento, ni buscar pelea, no avaro. Todo eso
Todo eso está basado en el carácter del que anhela ser pastor. ¿Será que todos los pastores aquí en San Rafael del Sur cumplan con estos requisitos? Pero me van a disculpar, pero yo he visto a pastores de San Rafael del Sur haciendo cosas que dejan mucho de qué hablar. Yo he visto barbaridades de pastores activos aquí en San Rafael del Sur. También he visto mucha sinvergüenzada de algunos de ellos. Y creo que el problema radica en que ellos mismos se ponen como pastores. O otros, guiados por sus propias concupiscencias, los ponen apartando la palabra de Dios. Y tarde o temprano, el juicio de Dios llega a su congregación. También creo que tienen culpa los miembros de la iglesia, que miran o oyen cosas o saben cosas que por no estar en pleito se quedan callados. A ustedes también les va a llevar el juicio del Señor tarde o temprano, por cómplices. Déjenme decirle que en esta situación pues he tenido una experiencia en mi iglesia local. Pasamos en la misma situación, una situación similar, y fuimos testigos del juicio de Dios por malas decisiones tomadas en la iglesia. Pero gracias a Dios pues que salimos de eso. El Señor tuvo que meter la hoz y permitió que personas se fueran de la iglesia. Personas que creo que el Señor les pagará conforme a sus obras. Pero fue terrible. Y déjenme decirle que el nivel de espiritualidad que a veces tenemos vale mucho frente a estas situaciones, a estos problemas. Y la valentía que el Señor nos da. Y obviamente sentir por nuestra iglesia local. Vean lo que dice Pablo. Vean lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 20, 28 al 30. Por tanto, le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, le dice Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué triste este pasaje, pero es real. Muchos van a llegar a las iglesias como lobos rapaces, vestidos de ovejas, que solo estarán allí para destruir el rebaño. No lo van a perdonar. No tendrán lástima de la oveja que el Señor ganó por su propia sangre. Creo que esta es la razón por la cual muchas iglesias se dividen por personas de este tipo. Lobos rapaces, vestidos de ovejas. Vean lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta. Porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto es serio, hermano. Esto es serio, y la iglesia tiene la obligación de estar despierta. Los creyentes, los cristianos, echar de ver cosas tal vez insignificantes que puedan ir creciendo en las iglesias. Deben de estar despiertos y echar afuera a esos lobos rapaces, identificarlos y denunciarlos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a la Biblia, Mateo 7, capítulo 7, versículo 15, 16. Dice, guardaos
palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice el Señor, son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por su fruto los conoceréis. Este pasaje es bien conocido por ustedes. Ustedes lo saben, ustedes deben de identificar a estos obreros fraudulentos. Esta es una advertencia y la iglesia local debe de probar los espíritus. Deben de esperar qué frutos van a dar, así los pastores como los hermanos. Amados, les dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. No nos desviemos de la palabra de Dios. Entre más leamos la Biblia, entre más la meditemos, entre más la atesoremos en nuestros corazones y la pongamos en práctica, el Señor nos ayudará a percibir todo lo que es falso. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía que las iglesias tenían que estar constituidas por obispos, pastores, maestros o ancianos en general. Un líder que primero tema al Señor, lo ame, cumpla con el estándar requerido para hacerlo, sepa de todo corazón que es un siervo más del Señor, igual que los miembros, y sepa también cuánta responsabilidad le ha dado el Señor para apacentar, guiar, proteger, amar, aconsejar, disciplinar, exhortar, edificar, consolar las ovejas del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, la cual todo estaba profetizado, porque Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, dice la Escritura. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros creemos por fe que así fue. A este Jesús sepan todos que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si tú le crees, serás salvo y gozarás de todos los beneficios de estar en Cristo Jesús. Aún vaya incluido el sufrimiento, el sufrir por Él. Solo tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente y que la palabra de Dios more en nuestros corazones y que sea ella la que nos ayude a ir cambiando nuestro carácter. Que sea la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo que nos ayude a ver cómo está constituida una iglesia local bíblicamente. Que el Señor nos ayude y nos dé el entendimiento, la sabiduría para seguir aprendiendo de su palabra, porque sabemos que en su palabra está la vida eterna y ella es la que nos da testimonio de Él. Que el Señor me le bendiga grandemente y nos vemos en otro capítulo
de esta preciosa enseñanza.